Bueno, buenas noches, hermanos. Es un gozo nuevamente compartir hoy la palabra del Señor en esta conferencia y agradecemos mucho la invitación de los hermanos para esta exposición de las Escrituras. Quisiera esta noche hablarles un poco nuevamente sobre esta expresión que encontramos en 1 Corintios 13 y vamos a leer hoy todo el capítulo 13. Una escritura muy solemne y profunda también, preciosa. Aquí está un corazón desbordado que se está extendiendo en el mar profundo y elevado del amor de Cristo. 1 Corintios 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Esperando que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Yo quisiera hablar hoy un poco sobre esto que el Señor Jesucristo dijo, el mayor de ellos es el amor. Es el mayor, es lo más grande, porque Dios es amor. El amor es un atributo de Dios. Es algo que pertenece a Él eternamente. Dios ama eternamente. Dios en esencia es amor. Lo maravilloso de que nos muestra la palabra de Dios, cuando Dios quiere darse a conocer a la humanidad, cuando Dios va a poner su mirada y hacer una creación, y en medio de la creación crear el hombre, y que el hombre pueda tener una relación con Él. Una de las cosas que Dios va a hacer y que Dios ha hecho contigo y conmigo, estimado hermano, es comunicarnos el atributo de su amor, comunicarlo con usted y comunicarlo conmigo. Nosotros conocemos el amor gracias al Señor Jesucristo. Hay amor de pareja en que un esposo puede amar a su esposa, pero no es igual al amor de Dios. Hay un amor entre amigos, que una persona puede sentir un amor muy especial por su amigo, pero no es igual al amor de Dios. Usualmente ese tipo de amor del que hemos hablado siempre necesita una retroalimentación y no está mal, es así. Así funciona la amistad. Yo doy, yo recibo. Pero el amor divino es un amor que va
poco más arriba, mucho más arriba. Porque es un amor que puede hacer que el ser humano se relacione con una persona eterna. Con una persona que de otra manera nosotros no podríamos amar. Porque realmente es una persona tan grande, tan infinita, tan excelente, que escapa más allá de nuestro conocimiento. ¿Qué puedo yo darle a Él para recibir su amor? Eso escapa de mi mente. La única forma de que yo pueda amarle a Él es que Él comparta su amor conmigo. Y es por eso que la palabra de Dios claramente nos expresa eso. Y quiero invitarle a que vayamos un momento al libro de Romanos. Libro de Romanos, el capítulo 5. Este es uno de los textos en el Nuevo Testamento donde vamos a encontrar la fe, la esperanza y el amor juntos, igual como hemos leído estas noches en 1 Corintios 13:13. Aquí está diciendo en el versículo 1, justificados pues por la fe. Está diciendo en el versículo 4, la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Y luego dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces aquí hay una realidad. El día que usted fue salva o salvo, el día que llegamos a Cristo, atraídos por su amor, porque el Espíritu Santo nos llevó por la fe al Calvario, escuchamos la descripción de su persona, nos identificamos, pudimos ver nuestra carga de pecado siendo impuesta en el Señor Jesucristo, pudimos ver la condenación de nosotros en el Señor Jesucristo. Y en el amor divino, Dios tomó la decisión de otorgarnos la justicia de Cristo a nosotros. Nos llenó de esperanza. Y entonces, para poder tener una relación verdadera, una relación de comunicación, una relación pura con Él, Dios tuvo que derramar de su propio amor en nosotros. Y eso lo hizo por el Espíritu Santo. Y fíjense ustedes en este mismo libro, en el capítulo 15 y en el versículo 30, dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El amor del Espíritu. Es el Espíritu Santo quien ha comunicado este amor en tu vida y en la mía. Y usted puede mirar claramente en el libro de Gálatas que cuando vamos a evaluar la vida del creyente, vamos a darnos cuenta que el Espíritu Santo va a reproducir en cada uno de los amados hermanos salvados por la gracia. Una de las cosas que el Espíritu Santo va a hacer es reproducir la vida de Cristo. Y la primera cosa que se menciona ahí es el amor. El amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios. Dios lo puso por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a hacer que eso pueda hacerse visible en la vida del creyente. Es su fruto. Los 9 aspectos del fruto del Espíritu Santo son desvinculantes. Una persona no puede tener amor y no tener fe. Una persona no puede tener amor y no tener gozo. Todo se va a manifestar en el mismo tiempo. Es un solo fruto. Cuando no se manifiesta uno, no se está manifestando los demás tampoco. Y la primera cosa que Dios muestra es amor. Y yo quiero, estimado hermano, que usted valore lo que significa para Dios el amor de Él manifestado en la vida suya y en la vida mía. Un creyente no puede perder su primer amor. Le voy a decir por qué. No lo puede perder, porque perder el primer amor sería perder la salvación. Porque el amor es una condición que Dios nos ha dado y compartido por el Espíritu Santo. Y mientras usted tenga al Señor en su corazón, lo cual es un regalo de vida eterna, ese amor permanece allí. Lo que leemos en Apocalipsis es que los creyentes pueden dejar su primer amor. No es decisión de Dios, es decisión del creyente. Y no es perderlo, es dejarlo por descuido. Cuando por causa del pecado o por causa de nuestra propia negligencia, como vamos a analizar ahí en 1 Corintios 13, nos apartamos en desobediencia. Y entonces el pecado comienza a minarnos y el Espíritu Santo se contrista. Y entonces el fruto
no es evidente en la vida del creyente. Vamos a leer un momento en el Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 21. El Señor dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Esto es algo, fíjense capítulo 15 y versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y él dice: permaneced en mi amor. Capítulo 17, versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esto es un milagro de la maravilla de la gracia de Dios. El amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor de Dios Padre con Dios Hijo es un amor de relación eterna. Juan 1:1 nos enseña que el Padre y el Hijo se aman eternamente. Un amor que siempre ha fluido por la obra del Espíritu Santo. Y cuando Dios tomó la decisión de salvarnos, y cuando el Señor Jesucristo vino aquí y habló estas palabras con sus discípulos, esa última noche, en el momento previo al Calvario, y el Señor les explicó a ellos la realidad que venía por delante. Él les hizo ver la importancia de la obediencia a la palabra, porque hay una relación directa en el disfrute del amor de Cristo y la obediencia que el creyente va a tener con la palabra. Por eso el Señor dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama, él menciona esto en futuro: será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Esto empezó cuando el Espíritu Santo llegó a tu vida y a la mía. Y esto es algo que nosotros debemos mirar como una joya preciosa que tenemos y disfrutamos. Y que pudiéramos disfrutar cada día más y más y más cuando crecemos espiritualmente. Cuando el Espíritu Santo toma el control. Cuando podemos vivir en la llenura del Espíritu Santo, cuando podemos vivir en la plenitud del Espíritu Santo, en que Él puede tener el control de toda nuestra vida, cuando podemos mostrar el fruto total del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando podemos estar cumpliendo el propósito de nuestra predestinación, que es ver a Cristo reproducido en nosotros, lo que el apóstol Pablo mencionó: vivir la vida de Cristo. Para mí el vivir es Cristo, dijo él. Eso no es otra cosa que esto, vivir en el amor de la vida cristiana. Primera de Corintios capítulo 13 está escrito. Es un mensaje muy hermoso para una iglesia con muchos problemas. Y una de las cosas que estaban ocurriendo en la iglesia en Corinto es la distorsión del concepto. Estaban dándole más valor a unas cosas que no tenían tanto valor como merecían. Y estaban poniendo en el fondo las cosas más importantes. Y por eso cuando el apóstol Pablo se da cuenta que los hermanos estaban tan preocupados o viendo tanto el don de lenguas, de estos idiomas que hablaban, que era un don del Espíritu Santo, no era un invento de ellos, era un don del Espíritu Santo. El problema era que le estaban dando el peso que no era lo que merecía, y estaban dejando a un lado el amor de Cristo. No estaban viviendo a Cristo a pesar de que tenían los dones. Y por eso yo estaba diciendo en una de estas noches que estas tres cosas, fe, esperanza y amor, quedan. Los dones pasan. Los dones pertenecen al creyente para el beneficio de la iglesia. Pero el día que nosotros nos vamos a la eternidad, los dones espirituales quedan atrás. Pero fe, esperanza y amor nos acompañarán eternamente. Y es por eso que el apóstol Pablo está poniendo este énfasis especial. Mira, primera cosa, la comunicación debe ir acompañada de amor. Amor
en la comunicación. Ellos tenían los dones espirituales. Y una de las cosas que ellos estaban usando era el don de lenguas. Si hablase lenguas humanas y angélicas. Pablo era políglota. Y él menciona incluso algo más elevado. No había hermanos hablando lengua de ángeles, porque no eran ángeles. Pero Pablo pone todavía como si fuera algo todavía más elevado que los idiomas que estaban hablando por la obra del Espíritu Santo ahí entre ellos. Él dice aún, mira, ten cuidado, porque el uso del don tiene que ir acompañado del amor. Si el amor no es una realidad en la vida del que está compartiendo la palabra, entonces su palabra, dice el apóstol Pablo, es como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Importante. Yo estaba pensando la necesidad de tener el amor en nuestra comunicación, en todo momento, en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en la asamblea, al predicar la palabra de Dios, al enseñar la doctrina, cuando vamos a dirigirnos al pueblo de Dios. El apóstol Pablo está diciendo, si no tengo amor. Este amor aquí no es ausencia absoluta, porque indicaría que la persona no es salva. Es descuido. Es el descuido de no poner el orden establecido en la comunicación. Pero él menciona luego en el versículo 2 el conocimiento. Y él menciona el don de profecías. Y menciona ahí si entendiese todos los misterios. Y estos misterios son muchas doctrinas que el apóstol Pablo mismo enseñó. Uno tenía que ver con la iglesia. Y uno mira realmente, estos hermanos en Corinto, los hermanos ahí tenían mucha capacitación, tenían información, tenían profecía, podían entender los misterios. El apóstol Pablo menciona la ciencia, él menciona incluso la fe. Si tuviese toda la fe, de tal manera que pudiésemos decir a un monte que se traslade, él dice, y si no tengo amor, nada soy. ¿Sabe, hermano? Esto es triste, porque esta es una persona que está haciendo una actividad y está presentando un servicio y está utilizando el don que ha recibido del Espíritu Santo también. Pero el don del Espíritu Santo siendo utilizado sin el amor no va a tener el efecto que debe tener en los demás en la iglesia. Entonces, ahí hay un sentido egoísta, porque el apóstol está diciendo, al no tener el amor, realmente no es nada. No se está beneficiando la iglesia. Realmente lo que se está buscando es el suyo propio, y eso no es lo que está persiguiendo, o lo que debe perseguir el creyente. Y él menciona en el versículo 3, en el servicio abnegado, él dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y si no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sabe, hermano? Esto realmente es solemne, porque esta es una persona que está ofrendando. Y está ofrendando mucho dinero. E incluso él está diciendo, puede ser capaz hasta de repartir todo lo que tiene. Puede ser que incluso se quede sin nada. Está entregando absolutamente todo lo que tiene. Y él dice, más allá todavía, si no solamente entregase sus bienes, sino que fuera capaz de incluso entregar su cuerpo como un mártir para ser quemado. Pero si el motivo no es amor, entonces, dice el apóstol Pablo solemnemente, de nada me sirve. ¿Sabe, hermano? Yo estoy pensando que realmente es algo que vale la pena evaluarlo bien en el corazón de cada uno de nosotros. Yo espero que cada uno de nosotros esté pensando en sí mismo y no estemos pensando en la vida de otro. Porque 1 Corintios 13 es para evaluar nuestras propias vidas. Que no podemos juzgar motivos de otros. Yo no sé si un hermano
que está entregando todos sus bienes. Yo no sé si él lo está haciendo con un profundo amor por el Señor. Yo no sé si un hermano que está enseñando la palabra de Dios lo está haciendo con un sincero amor al Señor. Pero en el fondo del corazón, usted y yo sí podemos conocer los motivos. Obviamente, hay casos donde podemos conocer el testimonio de una persona. Y si el testimonio de una persona está manchado por el pecado, de pecados no arreglados, de problemas que están vigentes, de asuntos que son realmente lamentables, que la iglesia tiene que juzgar, como vamos a notar ahorita, porque una de las cosas que el apóstol va a mencionar es que el amor no es arrogante ni está envanecido. Por eso el amor requiere una vida de obediencia. El amor requiere una vida de sujeción a la palabra. Y si el predicador es alguien que está viviendo una vida irregular, una vida que no está conforme a las escrituras y que no anda conforme a la palabra de Dios y al concepto doctrinal de la asamblea, no merece que yo ocupe mi tiempo para escuchar a un predicador así. Y sabe, hermano, tenga cuidado con predicadores que usted no conoce por internet. Hay muchos predicadores por internet, famosos, y están predicando mucho, pero muchas veces no sabemos de sus vidas. Es muy precioso que el apóstol Pablo está poniendo un énfasis, no solamente en el mensaje que se predica, sino en la vida del mensajero que lo está predicando. Él menciona varias cosas que describen la naturaleza del amor. Y hay una primera cosa en el versículo 4. Él dice, el amor es sufrido. Esta es una descripción. Él está diciendo, el amor es. Y es como si él pudiera decirnos, mira, déjame hablarte un momento sobre Cristo. Déjame hablarte lo que es realmente el concepto del amor. El amor es sufrido. Una característica del Señor Jesucristo fue la manera como Él pudo pacientemente soportar aquí en la tierra durante todo su ministerio, incluso antes de su ministerio. Todo lo que el Señor tuvo que experimentar aquí demostró que realmente Él es amor. Vamos a un momento a la primera epístola de Pedro, por favor, para que veamos en el capítulo 2 y en el versículo 21. Primera de Pedro 2, 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él fue sufrido. Y este sufrimiento realmente el Señor lo pudo llevar y lo pudo soportar por amor. Porque el amor de Dios que Él ha derramado en nuestros corazones, que es distinto al amor que yo tengo por un amigo o el amor que yo tengo por mi familia, el amor de Dios es un amor desinteresado. Es un amor que no pide feedback. Es un amor sencillamente que entrega sin esperar nada a cambio. Y Dios, el Señor Jesucristo, tomó la decisión de amar, aunque no recibía amor de vuelta. Aunque a quienes estaba amando eran a las personas quienes le maldijeron. Hablaron de Él cosas negativas. Cuando dice el versículo 22 que Él no hizo pecado. Dice el versículo 22 que no se halló engaño en su boca. ¿Y sabe qué hizo el Señor? No respondió con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es el amor divino en un hombre. El Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo, dijo Pedro, para que sigamos sus pisadas.
Otra cosa que el apóstol Pablo menciona acá es que el amor es benigno. Y esto estoy pensando que vamos un momento al Evangelio de Juan y en el capítulo 13. Porque esto tiene que ver con el servicio. Esto sería la manera correcta de servir. Este es el amor que se expresa de una manera servicial. Capítulo 13 de Juan, versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Y sabe cómo comienza el versículo 1? Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Eso es amor. Servicio desinteresado. El momento para cenar. Ninguno de los discípulos se movió. Los paralizó el orgullo, quizá. Quizá los paralizó el tener que incomodarse. Quizá los paralizó el tener que lavarle los pies a alguno en particular. Pero el Señor les va a dar un ejemplo a ellos. Y va a dar un paso de amor. Y en ese paso de amor se quita la toalla, se quita el manto, se coloca la toalla, toma el lebrillo y va uno por uno. Y lavó los pies de cada uno, incluso los de Judas. Eso es amor. El Señor dijo, lávense los pies los unos a los otros, como yo les he hecho, hagan también ustedes. Por eso, hermano, cuando yo estoy diciendo estas cosas, yo le invito a que voltee sus ojos para adentro y haga una evaluación dentro de ti mismo, un escáner interno. Y vamos a tener que ajustar algunas tuercas, algunas cosas. Quiero que veamos la otra expresión que el Señor dice, o que dice ahí en 1 Corintios 13. El amor no tiene envidia. Esto es algo muy solemne y quiero que veamos, porque aquí vamos a ver el ejemplo afuera del Señor. Y vamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 27 y el versículo 18. Porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Sabe, hermano, quiénes fueron estas personas? Los sacerdotes del templo. Los que entregaron al Señor y los que lo pusieron en las manos de Pilato. Pilato, que era un hombre muy competente, por eso estaba ocupando ese cargo ahí. Él se dio cuenta, esto es envidia. La envidia es ausencia de amor. Aún ahí en 1 Corintios, en el capítulo 12 y el versículo 26, él da el sentido correcto. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pero esto estaba distorsionado en la iglesia en Corinto. El día que Abel presentó su ofrenda, y Dios aprobó la ofrenda de Abel, porque a Dios le gustó el corazón de Abel. Y cuando Dios miró la intención de su corazón y vio la obra de sus manos y vio el cordero ahí, esa oveja presentada en el altar, Dios lo aprobó. ¿Y sabe qué debió haber hecho Caín?
Caín debió haber dicho, si a Dios le gustó la ofrenda de Abel, yo voy a poner mis vegetales sobre la oveja de Abel. Y si él hubiese hecho eso, Dios lo habría aceptado. Porque luego en el libro de Levítico vamos a encontrar que Dios permitía ofrendas vegetales, pero la ofrenda vegetal iba arriba del cordero. Y una persona podía ir para la expiación del pecado tan pobre con un puñado de harina, pero su puñado de harina lo iba a colocar sobre el cordero. Y en esa unión Dios encontraba aceptación. Pero Caín, movido por envidia, mató a Abel, su hermano. Y José encontró la aprobación de su padre. Y era agradable en lo que hacía, y Dios se comunicó con él. Y cuando Dios comenzó la comunicación con él en particular, sus hermanos le tuvieron envidia y lo lanzaron a un pozo y lo vendieron como esclavo. Esa historia ocurrió con el Señor también, como hemos mencionado. Y esa cosa oscura aparece en el corazón de los creyentes. Y de pronto se levanta aquí adentro de mi corazón. Y yo puedo mirar que en la iglesia, en la congregación de los santos, hay una diversidad de dones. Y hay una diversidad de creyentes a quienes Dios ha capacitado y les ha dado particularmente algunas cosas, en particular para mi propio beneficio o el de los demás. Y Pablo dice, si alguno de los miembros recibe honra, todos los miembros gócense con él. Eso es amor. Y eso es lo que nos está llevando la palabra de Dios aquí en 1 Corintios 13. Pero el amor, dijo el Señor, dice aquí el Espíritu Santo, no es jactancioso. Porque una de las cosas que es contrario al amor es la vanagloria. No era eso lo que el Señor buscaba, ¿verdad? Y un versículo por excelencia sería en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, y en el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Hay dos personas en la Biblia que son llamadas mansos: Moisés y el Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque Moisés por 40 años, él tuvo que vivir mirando cada día una nube arriba, mirando cada día el movimiento de la nube para saber dónde iban a ir sus pasos. Era el hombre que tenía en sus manos las tablas de la ley para leerlas, obedecerlas, enseñarlas, cumplirlas. Moisés es el hombre que, habiendo estado 40 años en el palacio, habiendo recibido la mayor instrucción que en aquel tiempo se podía haber dado, tuvo que ir 40 años al campo con las ovejas para aprender ahí en el monte, para luego estar sujeto al plan divino y a la voluntad de Dios, aunque fuera en contra de su propia voluntad. Eso es mansedumbre. Es la vida del Señor como siervo perfecto, que siendo Dios, Él tomó la decisión de venir y de vaciarse a sí mismo. Y dice la palabra de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se humilló a sí mismo. El Señor tomó la forma de siervo. Y es por eso que el Señor Jesucristo va siempre a hacer la voluntad de su Padre. Eso es mansedumbre. Mansedumbre es renunciar a la voluntad nuestra para hacer la voluntad de Dios. El amor, dice aquí el apóstol Pablo, no se envanece, porque no es un amor arrogante, no es orgullo,
Esto era realmente un problema serio con los hermanos ahí en Corinto, porque ellos estaban, fíjense ustedes aquí en 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Capítulo 8, versículo 1, a la mitad. Bueno, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y esto ahí tiene que ver mucho con cosas que son de conciencia. A veces pensamos que tenemos convicciones tan firmes que podemos hacer cosas que otros no hacen. Y esa es mi convicción. Yo sé mucho. Cuidado. Cuidado. Porque el apóstol está diciendo ahí con mucha precisión que no actúa de esa manera el amor. No es jactancioso. El amor no se envanece. Eso es lo que ocurrió con el fariseo y el publicano. El publicano tenía una actitud tan arrogante el fariseo tiene una actitud tan arrogante contra el publicano. Y el Señor tuvo que decir al final de la parábola que usted la conoce, uno descendió a su casa justificado antes que el otro. Pero quiero avanzar, y una de las cosas que él menciona acá también es que no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. Esto no tiene un comportamiento indecoroso. No hay nada de lo que tenga que avergonzarse. Es una conducta cortés. Y estaba pensando cuando el Señor Jesucristo habló con la mujer samaritana. Qué conversación tan especial. El Señor tuvo una conversación con ella. Estaban a solas ahí en el mediodía, en las orillas de aquel pozo. Y el Señor pudo conversar con ella de una manera tan inteligente, de una manera tan cortés, de una manera tan gentil, que aquella mujer pudo encontrar en el Señor Jesucristo realmente la verdadera agua de la vida. Porque le expresó de su manera decente, de su manera decorosa, con sus palabras apropiada, con la distancia apropiada, con el lenguaje corporal apropiado, le demostró a ella que no había en él nada indebido. Se podía mirar la santidad de su persona, la sencillez que tenía. Ella pudo identificar, era un judío, pero era un judío distinto. Primero porque había llegado ahí. Segundo porque tuvo la gentileza de hablar con ella. Ella pudo mirar ahí que en el Señor no había nada indebido. La otra cosa que él menciona es que no busca lo suyo. Este es un amor totalmente desinteresado. Y es lo que estábamos mencionando en Filipenses. Cuando el apóstol habla a los filipenses y va a mencionar el ejemplo por excelencia de humildad, va a mencionar al Señor Jesucristo como la manera como Él dejó todo y se vació de la forma de Dios, no de sus glorias propias de Dios, porque Él siguió siendo el Hijo de Dios. Pero la forma, Él se vació de ella para tomar forma de siervo. Hay otra cosa que quiero mencionar, y es que Él dice, no se irrita. Estaba pensando en Juan capítulo 8, porque en Juan capítulo 8 es cuando traen a la mujer al Señor para ser apedreada. Y la ponen delante de él. Le dijeron al Señor en versículo 4, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. ¿Tú qué dices? Esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntar, se enderezó y dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Se inclinó de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. Y sabemos la historia. Una de las cosas que vemos que el Señor, ante tanta presión,
de los fariseos y toda esta gente que lo tentaban con este tipo de cosas, el Señor nunca reaccionó negativamente. Es más, nunca reaccionó. El Señor tuvo acciones, no reacciones. El problema es que nosotros a veces reaccionamos. Y eso es la idea ahí, no se irrita. Esa es la explosión irascible. Cuando nosotros podemos dejarnos llevar por un sentimiento carnal y en el momento explotamos y después entonces nos arrepentimos de lo que hicimos. Pero una característica que está aquí es que cuando el Espíritu Santo está controlando la vida del creyente, Él dice, no se irrita. El Señor, ellos estaban tentándole. Y en muchas ocasiones, y el Señor estaba en silencio allí. Pilato estaba sorprendido. ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no hablaba? ¿Por qué no habló delante del concilio? Es que ya el Señor sabía lo que ellos tenían en mente. Ya el Señor sabía lo que ellos iban a hacer. Y todo era un drama solamente. Ya el Señor había decidido en oración en el Getsemaní por revelación del Padre lo que iba a ocurrir. La voluntad expresa. Y el Señor no se irritó en una discusión con ellos. El amor no guarda rencor. Y mira, gracias a que el amor no guarda rencor, es que Dios pudo reconciliarnos a nosotros. Y mira, un momento en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 19. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No, esto es algo donde Dios tuvo que mirarnos con amor solamente para poder ejecutar la reconciliación. El rencor es algo tan dañino en el corazón, porque es un veneno que la misma persona se está tomando, pensando que guardando un pensamiento negativo sobre otro, está vengándose. Pero no, el otro quizá ni sabe nada. Es una destrucción interna. Y la palabra está diciendo que el amor realmente no guarda rencor. Pero hay otras cosas acá y solamente lo voy a mencionar. Y es que él dice varias cosas aquí en el versículo 7, porque este es un amor que se está gozando en la verdad. Él está disfrutando, no se goza de la injusticia. Él no está disfrutando las cosas malas. Él está disfrutando la verdad. Él está gozándose en lo verdadero. Se está gozando en la obediencia a la palabra de Dios. Él está viviendo una vida bajo la palabra y la sujeción a ella. Por eso, Él está diciendo, como encontramos en la en la tercera epístola de Juan, el que anda en la verdad. Pero una de las cosas que quiero mencionar también es, todo lo sufre. Y esa idea ahí es cubrir. Es la idea que menciona el apóstol Pedro cuando dice en la primera epístola de Pedro, capítulo 4, del versículo 8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El odio, dice el proverbista, despierta las rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Este es el creyente que ha perdonado a un hermano. Y como lo ha perdonado, él no habla más de las faltas de ese hermano. Eso ha quedado allí. Él todo lo sufre. Él todo lo excusa. Él lo cubre por amor a su hermano. Esto no es encubrirle el pecado a alguien. Esto es en un acto donde hubo perdón. Él lo va a sufrir y Él lo va a dejar en la presencia del Señor. Todo lo cree. Una de las cosas a veces difíciles es creer las cosas que alguien nos dice. ¿Estás dispuesto a creer cuando alguien se te acerca y te dice, hermano, discúlpame por lo que sucedió? Hermano, mira, tengo pena lo que sucedió entre nosotros dos. Quiero que me perdones. Puede ser que en nuestro corazón
digamos, este tipo no me está diciendo eso de verdad. Puedo juzgar su motivo del corazón. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo, el amor nos lleva a creer esa confesión. Nos lleva a convencernos de que lo que nos están diciendo realmente es verdad. No nos toca juzgar las intenciones. Era lo que estaba pasando en el capítulo 4. El amor todo lo espera. Y eso tiene que ver con el ejemplo que el Señor Jesucristo tuvo con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro lo negó 3 veces, pero el Señor Jesucristo esperaba verlo nuevamente restaurado. Esperaba verlo nuevamente ocupando su lugar. Es estar dispuesto a extender la mano y dar otra oportunidad. El amor no nos deja mirar como este es el fin de la historia. Ya esto se acabó, esto terminó y ya. No. El amor todo lo espera. Pero el amor todo lo soporta. Este es un amor que persevera. Este es un amor que lleva a compartir la carga, ayudando a otro. Pone la carga en su hombro en los momentos más difíciles, dispuestos a ayudar a un creyente en sus dificultades. Estos momentos de la pandemia son momentos donde vale la pena crecer en este amor y poder hacer ver al pueblo del Señor que este amor es capaz de soportarlo todo. Hay cargas tan pesadas que están llevando hermanos en sus propias casas. A veces no nos imaginamos lo que ocurre detrás de la puerta de la casa de una familia. Estas cosas se comparten con amor. Poder tener empatía con el creyente. Bueno, hermanos, con esto quería terminar y recordar que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es lo que nos conecta con Dios, nos conecta con el pueblo de Dios. Un amor de entrega, un amor que no espera nada a cambio. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por el Señor Jesucristo, por la obra excelente de Él en la cruz, por la resurrección de entre los muertos. Gracias porque nos dejó un ejemplo perfecto a seguir. Gracias porque este capítulo escudriña nuestro corazón, nos desnuda delante de ti, revela nuestras deficiencias y nos muestra el camino más excelente. Realmente, Padre, si pudiéramos tener activas en nuestra alma todas estas cosas, nuestras vidas serían distintas, nuestras iglesias arderían para tu gloria. Deseamos, Padre, que en este tiempo donde los vientos soplan contrarios, podamos estar mirando en todo momento al Señor. Que se estén desprendiendo de nosotros los aromas que vienen de ti. Deseamos, Señor, que nos ayudes para contemplar las almas y mirar la necesidad de compartirles el amor del Señor Jesucristo. Bendice la asamblea en Chihuahua en este tiempo de su conferencia, en esta ocasión virtual, nuestro hermano Anderson allá en Monterrey, y también pensamos en otros misioneros que están aquí presentes, ancianos de diferentes asambleas, todo un pueblo, cada uno detrás de una cámara, detrás de un dispositivo electrónico, pero bendice el hogar de cada uno. Todos estamos en casa con la familia. Bendice las familias, ayúdanos a tener este amor para comunicarnos internamente. Ayúdanos a tener este amor para servirnos los unos a los otros. Ayúdanos a tener este amor para compartir tu palabra en todo momento. Te damos muchas gracias, nos encomendamos a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. Nuestro hermano Eduardo Ovalles, él nos va a entonar un himno. Luego hay varios hermanos de la comunión aquí en la